Siguiente tema son las características de una persona que funciona plenamente. Roger decía de que un resultado deseado del desarrollo psicológico y conductual es una persona que funciona plenamente. Además, él cuando hablaba de este concepto, él decía de que eso hacía referencia a la autorrealización y al desarrollo del yo. Bueno, empecemos con las características. Una persona que funciona plenamente conoce todas sus experiencias. Esta persona, como conoce todas sus experiencias, no la niega, antes las introduce en el sí mismo. Además, ella no adopta actitudes de defensa porque no se tiene que defender de nada y su autoconcepto no está siendo amenazado. Estas personas tienen una libre capacidad de tener sentimientos positivos y negativos. Los sentimientos positivos van desde la ternura y el valor, y los sentimientos negativos van desde el temor y el miedo. La segunda característica es la frescura con la que aprecian todas sus experiencias. Estas personas aprovechan, disfrutan todas las experiencias con entera espontaneidad, ya que para ellos una experiencia es fresca y nueva en potencia. Ellas no se predicen ni se anticipan a ninguna experiencia. Antes actúan y participan en estas experiencias sin reservas, en vez de limitarse o solamente observarlas. Seguimos con la tercera característica, la confianza en sus sentimientos y conductas propias. Aquí Rogers tenía una frase muy importante, de que las personas que funcionan plenamente tienen confianza en su organismo. Él lo hacía referencia de que estas personas confían mucho en sus reacciones en vez de seguir quizás opiniones de otras personas basándonos a juicios sociales y esos intelectuales. Roger decía de que estas personas adoptan conductas adecuadas conforme a sus comportamientos satisfactorios. Además, hay algo que aclarar. Roger en ningún momento decía de que estas personas no seguían informaciones intelectuales. Ellas sí las seguían, pero ellas tenían más esa información por medio de datos encaminados a su autoconcepto. Y esa información por medio de datos le hacemos referencia a las experiencias. Por eso él decía de que estas personas cuando iban a tomar una decisión la hacían más de forma intuitiva y emocionante que intelectual. Seguimos con la siguiente característica, que es el libre albedrío sin inhibiciones. Una persona que funciona plenamente toma las decisiones libremente, sin restricciones y sin inhibiciones. Estas personas tienen muy en claro que solamente su futuro depende de sus acciones y su conducta, y no depende de hechos pasados ni de lo que digan otras personas. Así que ellas no se limitan a lo que diga cualquier persona o esas conductas repetitivas, no. Ellas siguen buscando su entera libertad a lo que ellas quieren. Seguimos con la siguiente característica, que es la creatividad y la espontaneidad. Estas personas son creativas y ellas tienen una vida constructiva y se adaptan a entornos cambiantes. Estas personas siempre están buscando experiencias nuevas y nuevos retos. Tenemos la última característica, que es necesidad permanente de crecer, de esforzarse por alcanzar el máximo potencial propio. Estas personas siempre se esfuerzan, siempre ensayan su potencial y siempre se esfuerzan y tienen un constante esfuerzo en sí misma. Hay que aclarar algo aquí. Roger no decía de que estas personas no tenían personalidad alegre, felices o dichosas. Ellas sí tenían esa personalidad, solo que tenían una personalidad de enriquecedora, emocionante y llena de optimismo. Estas personas eran muy optimistas, así que Roger decía de que una persona que funciona plenamente, de alguna manera no se les dice que son realizadas, sino que se realizan, porque realizadas significa un término estático, una personalidad determinante, y el crecimiento del sí mismo no es estático ni es determinante. También hay que tener muy en claro que una persona que funciona plenamente no sigue un destino, sino una dirección. Seguimos con las cuestiones relativas a la naturaleza humana. Una persona que funciona plenamente está en la entera libertad de crear su yo. Aquí se hallan unas cuestiones sobre el entorno y la herencia. Roger decía de que es más importante el entorno que la herencia, pero hay que tener claro que la realización es innata. Además, él decía de que esos factores sociales influyen en los factores biológicos, así como las experiencias que tenemos desde pequeños se introyectan en ese desarrollo de la personalidad.
pero impactan más esos sucesos posteriores. De alguna forma, Roger decía e introducía unas actividades de responsabilidad y de motivismo para que de alguna forma las personas conocieran esa visión optimista, ya que Roger decía de que las personas son naturalmente sanas y tienen un crecimiento innato y siempre están desarrollando su potencial. La evaluación de la teoría de Rogers. Rogers decía que la mejor forma de evaluar la personalidad era por medio de las experiencias subjetivas. En ellas tenemos la terapia centrada en la persona. Eso es un método terapéutico de Rogers y se basa en el supuesto de que es el cliente y no el paciente. Aquí tenemos que especificar de que a la persona que va para esa terapia no se le puede decir paciente, sino cliente. Y ese cliente es el único que puede cambiar su personalidad. Esta terapia centrada en la persona permite una visión de todo el mundo de las experiencias subjetivas de estas personas. En esta terapia es muy recomendable que se tenga una buena comunicación e interacción con el cliente y el terapeuta, porque de alguna forma, cuando el cliente expresa sus experiencias subjetivas, él lo hace en las experiencias de lo consciente, pero las experiencias inconscientes quedan ahí ocultas y por eso quizás el terapeuta no conoce todas esas experiencias o quizás no alcanza a tener la visión de la verdadera experiencia subjetiva que quiere mostrar ese cliente. Es necesario que tengamos en cuenta que el terapeuta no da consejos, el terapeuta no es el que cambia la personalidad ni la conducta del cliente. El que cambia la conducta y la personalidad es ese mismo cliente por medio de instrucciones y con la responsabilidad de que ellos mismos hagan. Seguimos con el grupo de encuentro. Esta técnica de terapia de grupo de encuentro, cual las personas describen cuáles son sus sentimientos y cómo se relacionan con estas. En este grupo de encuentro son quizás 8 o 12 personas, donde ellas se relacionan entre sí, dan sus sentimientos y ellas expresan de cómo se relacionan con las demás personas y mutuamente. De alguna forma, esto permite y da algo muy positivo para que estas personas sepan y entiendan qué no les gusta de la otra persona y lo que la otra persona no le gusta de ella en la forma de relacionarse. Seguimos con las pruebas psicológicas. Rogers en ningún momento hizo ninguna prueba psicológica ni la utilizó, pero esas pruebas psicológicas le hicieron otros psicólogos. Pero esto ayudaba de que de alguna forma se supiera más sobre esas experiencias subjetivas. En esta prueba psicológica se utilizaba ese autorreporte. El autorreporte permitía de que se hicieran esas pruebas psicológicas, esas pruebas de la personalidad, pero basándonos a esto, de que los psicólogos o los que estaban estudiando la personalidad no le daban un concepto fijo al cliente de lo que debían de responder o un concepto de lo que ellos debían abordar. No, el cliente escogía de lo que querían hablar y de acuerdo a lo que ellos hablaban, el terapeuta estudiaba esos casos. Seguimos con las investigaciones sobre la teoría de Rogers. Rogers pensaba que las entrevistas centradas en las personas basadas en autorreporte era de gran ayuda, porque el autorreporte permitía conocer esas experiencias subjetivas más a fondo. Como ya les dije, ese autorreporte permite de que la persona se exprese con entera libertad de acuerdo a lo que ellos quieran hablar. Y esto permitía estudiar la interacción que había con el cliente y el terapeuta.